Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo tener más autocontrol. Sí, el autocontrol es muy importante para tener éxito en la vida en todos los aspectos que nos queramos mejorar. Quédate que empezamos en un ratito. Buen día, ¿cómo les va? Ya en un instante vamos a comenzar con la charla de hoy. Hoy vamos a hablar de autocontrol. Una palabra súper poderosa y realmente con para muchos, mucha dificultad o de difícil accionar. Dame un segundito. Vamos acá. Eso es. Bien. ¿Cómo andan? Bueno, acá día gris, frío. Dentro de todo 12 grados, dice, marca la computadora. Bueno, vamos a arrancar por acá. Bien, la charla de hoy es sobre el autocontrol, ¿sí? Algo que para muchos es muy difícil. Es más fácil descontrolarse que controlarse, ¿sí? Eso sale naturalmente, sobre todo cuando no estamos en armonía. Bueno, ¿cuáles van a ser las ideas principales de la charla de hoy? Eh, el referente principal va a ser el autocontrol, pero las ideas principales de la charla es qué es el autocontrol. Obviamente vamos a hablar de qué es el autocontrol. Vamos a hablar de lo que sucede si no podemos controlarlo. La mayoría ya conoce esto, o por lo menos tiene una idea de alguien cercano que no se controla. ¿Qué sucede si podemos controlarnos? ¿Qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es súper importante para el trabajo con cualquier actividad, no solamente con el autocontrol. Vamos a hablar de por qué se pierde el control, por qué perdemos el control, cómo tener más autocontrol y más voluntad. Y para finalizar vamos a hablar de los 10 aspectos claves para trabajar con los pensamientos y las emociones. Bien, vamos a ir empezando. Un matecito, supongo que algunos tendrá café, mate. Algunos escuchan la charla trabajando, algunos la escuchan después grabada, la mayoría por el horario, pero bueno, es un buen recurso. Bien, hablemos. ¿Qué es el autocontrol? Es la capacidad de regular y controlar los propios pensamientos, sentimientos, acciones y comportamientos de manera consciente y deliberada. O sea, yo estoy consciente y pongo intención para poder controlar eso que me está sucediendo. Ya sea algún sentimiento, alguna acción, un comportamiento, inclusive los pensamientos. La mayoría dice, ¿cómo controlo los pensamientos? Bueno, se puede, hay técnicas. El autocontrol es esencial para lograr el éxito en diferentes áreas de nuestras vidas, ya sea la salud, ya sea la profesión o carrera. Muy importante en las relaciones personales y sobre todo para la realización personal. Es fundamental para desarrollar la disciplina o la autodisciplina. La responsabilidad y la confianza también, sobre todo en uno mismo, ¿no? Y obviamente mejorar nuestra autoestima. Sin autocontrol es mucho más difícil. Bien.
Bueno, ¿qué sucede si no podemos controlarnos? Muchos, imagino, saben lo que pasa cuando uno no se puede controlar o no se descontrola, ¿no? Sobre todo ante una situación inesperada. Entonces, la falta de autocontrol es a menudo, ¿no? O generalmente, es un resultado de una distancia, una brecha entre la intención y la acción. O sea, quiero hacer, pero no hago. Esto quiere decir, por ejemplo, sabemos que lo queremos hacer, pero no lo hacemos. Esa es la diferencia, ¿no? Si no nos controlamos, ¿no? Nos puede ocasionar problemas de salud, sobre todo si tenemos descontrol con la comida, con ciertas sustancias, con ciertas adicciones. También puede llevarnos a tener problemas en nuestras relaciones, ya sea las personales o las laborales, ¿no? Por ejemplo, tener poca tolerancia, aceptar o no aceptar cómo es el otro o lo que le sucede al otro. También hay que ser muy receptivo, ¿no? Tenemos que trabajar muchas áreas de nuestra vida para poder trabajar. No es difícil, tenemos que entender que muchas veces el otro está pasando por situaciones que nosotros no conocemos. Entonces, bueno, tenemos que ser un poco más compasivos o entender que el otro tiene también su propia vida, ¿no? Y sus propios problemas. También, obviamente, nos va a llevar a tener problemas con nuestro trabajo. Por ejemplo, nos va a generar, a forzar errores, nos va a generar frustraciones. Y eso se va, a medida de si no lo puedo controlar, obviamente se va a ir incrementando. Algo que también va creciendo es que nos empieza a dificultar la atención. Obviamente, y al no poder estar atento a un montón de cosas, se nos dispara el estrés, se nos dispara la ansiedad. Cuando no podemos controlarnos, uno de los indicadores es el sueño. Hay dificultades para dormir. Y una mala noticia en relación a esto es que si no podemos autocontrolarnos, va a empeorar con la edad. Empeora con la edad. Entonces, siempre estamos a tiempo. Ese dicho que dice, el loro viejo no aprende a hablar, se puede refutar tranquilamente. Hay que tener más paciencia, nos va a llevar más tiempo, pero se puede trabajar el autocontrol. Tengan en cuenta esto, todas estas cosas. Esto es información y es parte, algunas de las cosas más importantes que nos sucede cuando no podemos controlarnos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si podemos controlarnos? Esto es muy, muy interesante y es muy lindo. Obviamente, muchas cosas van a cambiar. Pero bueno, le doy algunas. ¿Qué sucede si podemos controlarnos? Entonces vamos a poder comenzar a regular nuestras emociones. En la parte más difícil, como las emociones y demás. Bueno, hay muchas maneras que después vamos a explicar cómo poder hacer. Podemos cambiar los patrones de pensamientos negativos en positivos. La mayoría de los pensamientos se repiten. Más del 90% de los pensamientos que tenemos hoy se van a repetir mañana. Y presten atención, si ese gran porcentaje de pensamientos son negativos, se van a volver a repetir. El 90% de los pensamientos se repiten. Si ese 90% o ese 100% de nuestros pensamientos, o la gran mayoría, son negativos, entonces, por lógica, 1 más 1, 2,
dicen algunos, otros lo pueden refutar. Por lógica, mañana vamos a volver a pensar lo mismo y así sucesivamente. Entonces, pero pueden cambiar, se puede hacer un trabajo para reconocer los pensamientos, reconocer sobre todo los patrones de pensamientos y cambiarlos, de negativos a positivos. Cuando empezamos a tener control sobre nuestras vidas o sobre nosotros mismos, pensamiento, dice ahí María, sí. Si separamos la palabra, es para analizarlo también. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Estamos hablando del control, ¿no? Y de qué es lo que nos sucede. En este caso, lo que estamos hablando ahora, de lo que nos sucede si podemos autocontrolarnos, si podemos controlarnos. Obviamente se van a reducir los niveles de cansancio y estrés. Vamos a poder descansar mejor, vamos a poder tener incidencia sobre esas cosas que nos estresan. Se van a mejorar las tomas de decisiones. Una persona en control toma mejores decisiones que una persona en descontrol. Vamos a tener la posibilidad de tener mayor capacidad de observar nuestro entorno, de lo que está sucediendo, al estar controlados, ¿no? Una cosa cuando uno es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estamos nerviosos y lo único que pensamos es sobre eso de lo que puede llegar a pasar. Nuestra atención está limitada a muy poquitas cosas o a eso que me genera esa emoción, ese sentimiento. Entonces, hay muchas cosas en ese estado que dejo de percibir de mi entorno. Es como que me enfoco, es como las orejeras del caballo. Al caballo le ponen la orejera para que se concentre en el camino y no se distraiga con lo que hay alrededor. Sería como eso, pero en negativo, ¿no? Si yo me enfoco por ejemplo, para trabajar el autocontrol en algo específico, bueno, esto está bueno. Cuando nosotros podemos controlarnos, obviamente, vamos a tener más tolerancia con nuestros errores. Vamos a poder pensar, por qué erramos, qué sucedió, hacer una reflexión, podemos hacer una reflexión sobre lo que sucedió, o los errores, el error que cometimos, o los errores que cometimos. Cuando estamos autocontrolados, cuando tenemos el poder de controlarnos, también vamos a poder meditar, ¿no? Y si podemos meditar, vamos a potenciar todo el trabajo con los pensamientos, con las emociones, con distintas situaciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Vamos a tener un mejor sueño, porque por ejemplo, podemos controlar a la hora que nos acostamos, podemos controlar a la hora que nos levantamos. Si nos acostamos mirando televisión o mirando las redes, o si me acuesto, con acciones para el buen dormir, sin electrónica, sin luces azules. Las luces azules son todo lo que nos transmiten todas la frecuencia del día, lo que nos activa el cortisol. Entonces, ropa para dormir, hacer una cena acorde para no estar excitado por una comida o muy llenos para poder dormir, ¿no? En vez de, si yo me acuesto, por ejemplo, con una cena muy copiosa, de comida muy pesada, muy condimentada, con alcohol, con postres, con demás, bueno, la energía de la noche, en vez de estar para reparar el cuerpo, va a estar para digerir. Entonces al otro día, en vez de, vamos a dormir a lo mejor 7-8 horas, pero en vez de dormirlas de recuperación, la vamos a dormir como pesados. El otro día no vamos a levantar, digamos, no nos vamos a levantar con ese sueño reparador, que muchas veces, si tenemos el control de estas cosas, podemos tenerlo.
Depende de un montón de cosas, pero bueno, es parte de eso. Entonces, cuando empezamos a controlarlos y tenemos un mejor sueño, empezamos a meditar, tenemos más tolerancia a nuestros errores, la ansiedad y la depresión dejan de ser protagonistas. No quiere decir que se vayan, pero dejan de ser protagonistas. Cuando tenemos autocontrol o cuando tenemos control, hay más posibilidades de alcanzar objetivos, tanto personales como profesionales. Hay más posibilidades. Cuando uno está en autocontrol o cuando uno controla ciertos aspectos de nuestra vida, podemos tener más posibilidades de alcanzar nuestros objetivos. Buen día, María del Huerto. Y obviamente, si nosotros tenemos autocontrol en muchos aspectos o en la mayoría de los aspectos de nuestra vida puede ser más feliz y puede ser más satisfactoria. Bien, vamos a meternos de lleno en el autocontrol. El autocontrol es una habilidad. Y como toda habilidad puede ser desarrollada y puede ser mejorada. El autocontrol es parte importante, pero parte de la disciplina, ¿no? Para lograr la autodisciplina. Autocontrol, autodisciplina. Y obviamente es muy importante, lo hablamos a esto, es muy importante para alcanzar metas y objetivos. La meta que sea, el objetivo que sea. Si yo no tengo cierto control en mis acciones o en el entorno, difícilmente pueda alcanzar. A veces llegan por descarte, pero la intención de esto es poder generar esa habilidad para tener el autocontrol. Al principio cuesta, bueno, como todo hay que aprenderlo, ¿no? Es como necesitamos un poco de disciplina. Y ahora vamos a hablar de eso, cómo hacer. Bueno, y acá viene un aspecto muy importante, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Muchos dicen, yo no tengo voluntad. Bueno, la voluntad está, hay que activarla, hay que saber usarla. La definición de voluntad es la fuerza interior. Para la medicina china es el chi. Es la fuerza interior que nos permite tomar control de nuestras vidas, tener el poder de tomar decisiones y actuar de acuerdo a ellas, obviamente para alcanzar nuestros objetivos y metas. Cuando hablo de objetivos y metas es para hacer lo que tengo que hacer, para lograr eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo muy común, ¿no? Si yo quiero bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? Revisar mi alimentación, el primer paso. Segundo paso, ¿qué hacer? Obviamente, hay un axioma, no vamos a entrar en esta línea de trabajo, pero es muy simple. Yo sé que para bajar de peso, sin entrar en qué comer y no comer, es muy simple. Si yo necesito para vivir, por ejemplo, 2.000 calorías y le ingreso 2.500, bueno, obviamente lo que sobre, el cuerpo lo guarda. Si yo quiero bajar de peso, lo que yo tengo que hacer es consumir menos de esas 2.000 calorías, un poco menos. Entonces vamos a estar en déficit y vamos a empezar a usar nuestras reservas. Y ahí, por naturaleza, empezamos a bajar de peso. Obviamente, esto es abuelo de pájaro, una información muy simple. Cada uno tendrá sus situaciones en el tema de peso, por ejemplo. Algunos dicen, bueno, me cuesta por las hormonas, por esto, por lo otro. Bueno, fantástico. Hay que ocuparse. Si hay una situación hormonal, voy al médico a ver qué me dice, ¿no? O al profesional que me pueda ayudar con eso. Pero todo esto, y ahí empezamos a tomar el control de la situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Y lo que yo puedo controlar es lo que meto. Y lo que como y lo que elijo para comer.
tomo decisiones y actúo de acuerdo a ellas. No es que, bueno, voy a bajar de peso, consumo un poquito y después, bueno, más si un premio y me como un postre. Entonces, todo eso se va. Y ahí, bueno, y ahí es lo que hay que trabajar, ¿no? Con el control de lo que me genera, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad, dijimos, ¿no? Es la fuerza interior o la energía chi, o algunos le llaman prana, que nos permite tomar control de nuestras vidas, tomar decisiones y actuar de acuerdo a ellas, para alcanzar esos objetivos o metas que queramos lograr. Esta habilidad, el autocontrol, se puede agotar, pero también se puede fortalecer con la práctica, como todo. Los extremos siempre son malos. Si yo todo el tiempo me estoy autocontrolando, en algún momento puede ser que quiera mandar todo a otro lugar. Por ejemplo, la voluntad en medicina china corresponde a la energía del riñón. Entonces, bueno, si cuando un paciente va a la consulta y dice no tengo voluntad, entonces, bueno, el terapeuta capacitado en medicina china puede decir, bueno, puede haber un problema con la energía del riñón. Entonces, se recomienda, bueno, se hace el trabajo en la terapia y se pueden recomendar ciertos ejercicios, ciertas técnicas para potenciar la energía del riñón, ¿no? La energía que va a comandar la voluntad. Tai Chi, Chi Kung, bueno, también hay yoga, hay muchos ejercicios, meditación, hay muchas cosas para hacer. Entonces, es una habilidad que se puede fortalecer con práctica, pero si yo me excedo, la puedo debilitar. La voluntad es muy, muy importante, la fuerza de voluntad es muy importante en la toma de decisiones. La toma de decisiones y en el logro de metas. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones no tengo que tener miedo, o puedo tener un miedo controlado. Para controlar el miedo, mi energía del riñón tiene que estar fuerte, según la medicina china. Entonces, uno de los aspectos es que la energía de mi riñón, la energía de la voluntad, esté bien. Si no está bien, difícilmente puede usar la voluntad. Entonces ahí ya tenemos algo para trabajar, un principio para trabajar. ¿Por qué perdemos el control? ¿Por qué se pierde el control? Bien, si alguno pierde el control fácilmente, ahí puede hacer un mensajito. Entonces, ¿por qué perdemos el control? ¿Por qué cada uno pierde el control? ¿Qué es lo que normalmente nos hace perder el control? Y generalmente siempre lo mismo o cosas parecidas o relacionadas. Pero bueno, algunos de los puntos de los que podemos mencionar de por qué perdemos el control es el estrés, en estrés o cansancio, la distracción. Y acá viene una explicación, ¿no? Cuando nosotros estamos en estrés, nuestro cerebro se pone en modo supervivencia. Cuando hay miedo, cuando hay una situación que no podemos controlar y demás. Entonces, ese modo de supervivencia siempre está atento a que pase algo y prepara nuestro cuerpo para algo, digamos, muy instintivo. El cerebro no reconoce si es muy peligroso o no es peligroso, reconoce que hay peligro. Y cuando hay peligro nos estresamos, ya sea de perder el colectivo o de que me arranque el auto para llegar a tiempo al trabajo, lo que sea, ¿no? Lo que a uno ponga en estrés. Entonces, eso hace que nuestro cerebro interprete peligro y el peligro para el cerebro es muerte. Entonces pone a trabajar todo el sistema de supervivencia. Y es ahí donde nuestro cuerpo está preparado para la lucha o la huida, en sus términos más básicos.
cuando estamos cansados, cuando tenemos digamos, una jornada muy larga, estamos muy cansados, agotados mentalmente o físicamente, bueno, aparecen los errores, aparecen las distracciones, ¿no? Bueno, hay un montón de distracciones. Hoy la distracción más común la tenemos generalmente en la mano, el teléfono, las redes sociales, la televisión, bueno, hay un montón de cosas que nos desenfocan. Y obviamente, ¿no? Cuando perdemos el control, cuando nosotros nos distraemos de algo, se nos escapa de la mano, ¿no? Imagínense, yo voy manejando y me pongo, pasa mucho, y que se ve normalmente van manejando y mandando mensajes o leyendo y demás. Yo voy con poca atención en lo que voy haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy acá, me frenan de golpe, ¡pum! Golpe. Que si yo no hubiese estado viendo el celular, puedo frenar antes y no hay un accidente. Hola, Mónica. ¿Por parásitos se pierde control? Sí, los parásitos tienen incidencia, lamentablemente. Entonces ahí lo que hay que hacer es una desintoxicación, de desparasitarse. Seguramente podés consultar con los especialistas para eso. Hay muchas técnicas naturales, pero primero lo más importante es con un especialista. ¿Sí? Entonces, bueno, el estrés nos hace perder el control. Cuando estamos cansados es más fácil perder el control. Y obviamente si tenemos distracciones, mucho más fácil, ¿no? Las emociones negativas. Las emociones negativas como la ansiedad, la depresión, la tristeza, el miedo, debilitan la fuerza de voluntad, ¿no? Recordemos que la fuerza de voluntad está relacionada para la medicina china, con la energía del riñón. Y el miedo, que es digamos, la madre de todas las emociones negativas, debilita a la energía del riñón. Entonces, más miedo, menos energía del riñón, menos voluntad. Miedo puede ser chiquito y el miedo me genera otras cosas, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, cuando mi atención está en el futuro y no sé lo que va a pasar, entonces me pongo ansioso, quiero que pase ya, ¿no? La depresión es por las cosas del pasado, bueno, tristeza, bueno, hay un montón de cosas. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Otra de las cosas ¿por qué perdemos el control? Es la falta de conciencia. La falta de conciencia. Por ejemplo, hoy hablamos de comida, ¿no? La falta de conciencia, si yo sé que la comida chatarra en exceso me va a hacer mal, yo tengo conciencia, pero no me importa y sigo comiendo. Entonces yo estoy consciente de lo que va a hacer, pero hay mucha gente que no sabe, come, piensa que es comida y está bien y se alimenta y come de eso. Entonces la falta de conciencia me hace perder el control. ¿De qué? En este caso, de la salud. Por ejemplo, no tener conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Esto pasa mucho cuando empiezan a aquietarse, sobre todo las primeras partes por lo menos yo lo veo en las clases de Tai Chi, en las clases de meditaciones o en las meditaciones, donde las personas se quedan quietas y dicen, me quedo quieto y me empieza a doler todo, me empieza a doler la cintura, me molesta esto, no puedo parar de pensar y demás. Entonces, y ahí aparece la conciencia. Mientras yo estoy distraído, yo estoy con mis pensamientos, no tengo cierta conciencia, no tengo una mayor conciencia, sí del estímulo inmediato. Si me golpeé, si me pegué, si me quebré, si estoy descompuesto, eso sí tengo conciencia, pero de cómo está realmente el cuerpo, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos realmente, muchas veces no tenemos conciencia. Y eso a la larga hace que perdamos el control. Después es más difícil de hacer. Acuérdense que con la edad se agrava la cosa. Es aún más difícil. Perder el control es más fácil con la edad. ¿Por qué perdemos el control? Si usamos en exceso,
si usamos en exceso el autocontrol, nos cansamos. Y cuando estamos cansados, como todo músculo, va a tener fallas, vamos a poder no tener el control. Una cosa, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se levanta a la mañana temprano con energía, supongamos, ¿no? Con energía, con alegría, con ganas de hacer cosas, y va a caminar. Pero va a caminar, en vez de caminar, por ejemplo, 2 kilómetros, camina 8 kilómetros. Y no está preparado, ¿no? Nunca caminó 8 kilómetros. Entonces, bueno, ya llega un momento que va a estar cansado y empezamos a tener menos control de nuestro cuerpo. No empiezan a doler las piernas, caminamos más lento, empezamos a cojear, ya empiezan a haber pensamientos negativos y demás. En vez de disfrutarlo, lo padecemos. ¿Cuál es como un músculo? Yo voy al gimnasio y una vez que se cansa el músculo, después lo puedo lastimar si lo sigo ejercitando. ¿Cuál es la respuesta del músculo? El calambre o lastimarse. Entonces, tratemos de no llegar a la saturación o no cansarnos, ¿no? Okay. ¿Cómo tener más autocontrol y más voluntad? Bien, lo más importante, una cosa muy importante, es tener un motivo. Tener un motivo. Lo mismo es muy similar a la disciplina. ¿Por qué me voy a disciplinar? Necesito tener un motivo importante, la motivación para poder hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, vamos a las relaciones personales. Si yo no me autocontrolo, hola Miriam, ¿cómo te va? Buen día. Si yo no me autocontrolo, por ejemplo, en una relación, vamos a poner una amistad. Si yo cada vez que estoy con un amigo y por alguna situación que yo no estoy de acuerdo con mi amigo, me descontrolo, me enojo, me exacerbo, empiezo a insultarlo porque no está de acuerdo conmigo o por lo que sea, bueno, ¿qué es lo que va a hacer esa amistad? O se va a alejar, o se va a pelear, o no nos va a querer ver nunca más. Entonces, si esa amistad es muy importante para mí, ¿sí saben? Entonces voy a empezar a hacer todo el trabajo para que cuando yo esté con esa persona empiece a controlar mis impulsos. Tener en cuenta que la otra persona es otra persona. No necesariamente tiene que pensar igual. Podemos tener por amistad, afinidad, pero podemos pensar distinto, podemos tener distintos problemas, podemos observar las cosas de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de casos, ¿no? Una pareja, un trabajo, la salud. Bueno, acá con salud, por ejemplo, algo que es generalmente el ser humano es, hasta que no llega al borde del precipicio no cambia de dirección, si no se cae. Entonces, y para seguir tiene que, si estoy en el borde del precipicio, en vez de seguir derecho o hacer un atajo por un costadito, no tiene que hacer a 90 grados, si no se cae. Entonces tiene que ser un cambio importante de dirección para no caerse. Y con la salud en el caso de grandes problemas, ¿no? Generalmente, si no tenemos un problema grande, difícilmente seguimos igual. Lo más difícil es cambiar. Querer cambiar sobre todo, no cambiar, sino querer cambiar. Por hábitos y un montón de cosas. Hay charlas, creo que hemos charlado sobre los hábitos. Todo esto está muy relacionado. Bien, ¿sí? Lo más importante para tener autocontrol y más voluntad es tener un motivo importante para hacerlo. Mejorar la conciencia y atención. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mejoramos nuestra conciencia? ¿Cómo mejoramos nuestra atención? A través de algunas prácticas. Por ejemplo, la meditación, la respiración consciente, la práctica de Tai Chi. Estamos hablando de autocontrol. También puede haber otras prácticas también, ¿no? Pero cuando yo hablo de las que más conozco. Entonces, ¿cómo mejoramos la conciencia? Con la meditación, por ejemplo. Yo cierro los ojos y me quedo quieto. Y automáticamente empiezan a aparecer un montón de cosas. Cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo,
cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos respirando. Y aparece un montón de emociones o sentimientos más manifiestos que cuando yo estoy con los ojos abiertos o haciendo cualquier otra actividad. Entonces, en forma paulatina vamos a tomando más conciencia de un montón de aspectos. Siempre donde más me enfoque voy a tener más conciencia. Pero en general, cuando yo empiezo a meditar, me mejora la conciencia en general. La atención, ¿cómo mejoró la atención? Bueno, una técnica muy importante y muy simple es hacer de la respiración la atención del momento, prestarle atención al momento, ¿no? Es el momento presente, ¿no? Entonces, yo hago una respiración consciente, no necesariamente tengo que tener una técnica, ya el hecho de observar la respiración es una técnica, de prestar atención a la respiración es una técnica. Entonces, ¿cómo mejorar mi atención? Haciendo una respiración consciente. La práctica del Tai Chi también me hace mejorar mucho la atención porque por ejemplo, el Tai Chi tiene una característica que es coordinación, es entre el cuerpo, la mente y la respiración. Entonces, esos tres aspectos van a hacer que mi atención y mi conciencia mejoren. ¿Vale? Con cualquier práctica introspectiva se puede hacer eso. ¿Cómo tener más autocontrol y más voluntad? Estableciendo metas claras y específicas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Ya sea en salud, en trabajo, en lo que ustedes quieran lograr, quieren tener más control, más voluntad. Establecer metas claras. Y si pueden, las escriben, tenganlas por escrito. ¿Cómo tener más autocontrol y más voluntad? Evitar distracciones y tentaciones. ¿Cómo puedo evitar las distracciones? Teniendo recordatorios. Hoy el celular tiene la agenda, tenemos una agenda a mano. La agenda era fundamental sobre todo para aquellas personas que tenían muchas cosas por hacer. Por ejemplo, podemos usar recordatorios, están los papelitos, muchos todavía usan en la heladera, ponen los recordatorios de lo que tienen que hacer, de las cosas importantes de hacer, por lo menos de la casa, o personales, algunos. Por ejemplo, evitar las tentaciones. Si yo tengo que cuidar mi alimentación, evito las tentaciones. ¿Qué voy a evitar? Tener a mano esos alimentos que no quiero consumir o que me hacen mal, por ejemplo, ¿no? Evito las tentaciones, no veo. Si yo sé que no puedo comer dulce, por ejemplo, vamos a poner dulce, bueno, entonces no voy a tener en mi casa cosas dulces. Entonces voy a evitar la tentación, pues si yo sé, bueno, una vez que he trabajado la voluntad y demás puedo hacerlo, pero si yo sé que hay chocolate en la heladera o galletitas en la alacena, tengo ganas de algo dulce y no tengo el control, es una tentación. Entonces tengo que evitar tentaciones. Hay distracciones, si estoy trabajando, bueno, no tener la televisión prendida, la radio prendida, apagar el celular, las notificaciones, sobre todo el celular, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad de recibir una llamada importante o un mensaje importante, sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo tener más autocontrol y más voluntad? Teniendo autocompasión y más aceptación para superar nuestros errores. Somos seres humanos, podemos cometer errores. Del tema de después es, bueno, analizarlo, poder hacer una reflexión de por qué sucedió el error, qué pasó con el error, si fue un error de acción o fue por distracción. Entonces, bueno, y también tener en cuenta no ser tan rigurosos con uno mismo, poder ser flexibles en algunos aspectos. ¿Cómo tener más autocontrol y más voluntad? En los momentos es regular las emociones. ¿Cómo regulamos las emociones? La pregunta del millón. La pregunta del millón es en primera instancia con la respiración. Yo me estoy poniendo nervioso, yo me estoy poniendo ansioso, yo me estoy enojando, lo que sea.
y me concentro en la respiración. ¿Qué es lo que va a hacer la respiración? Dos cosas. Me va a traer al momento presente. Cualquier emoción siempre es a futuro, siempre es por lo que va a pasar o por lo que estoy pensando que puede llegar a pasar, o el miedo o lo que sea, y me dispara un montón de cosas. Entonces, automáticamente trabajo con la respiración. La respiración consciente nos trae al momento presente. Y obviamente, cómo regular las emociones cuando hay una línea de estrés o algo que no puedo, que viene de tiempo, con la actividad física. Tengo que hacer actividad física. Un ejemplo, algo muy simple y fácil de hacer es cuando uno tiene un momento de estrés, una situación de estrés, donde por cualquier situación, una noticia o algo que sucedió, lo primero rápidamente para canalizar esa emoción, esa situación que me genera lo que pasó, es hacer una actividad física rápida. Una sugerencia es salir a caminar rápido unas vueltas manzanas o caminar. Generalmente una de las cosas que yo sugiero a los que van a la terapia por estrés es que después del trabajo caminen. Una caminata, que si van en auto, dejen el auto 4 o 5 cuadras y hagan una caminata enérgica. Entonces, y respirando. Entonces eso va a ayudar también a regular la emoción, sobre todo del estrés. Bien, vamos ya finalizando, pero queda un tramito interesante. Los 10 aspectos claves para trabajar con los pensamientos y los sentimientos o emociones. Esto es súper importante. Entonces, número 1, identificar los pensamientos y creencias que nos llevan a perder el control. Puede ser la autocrítica, llevar todo a la catástrofe, todo malo, ¿no? El miedo. Tenemos que identificar los pensamientos y creencias, porque también eso es muy importante. La creencia está más grabada todavía que algunos pensamientos. Creemos algo, si yo creo que lo que yo crea, esté bien o mal, para mí va a estar bien. Porque la palabra crear, yo lo creo. Entonces, tengo que identificar esas creencias y pensamientos, ¿no? Sobre todo las que están relacionadas con el miedo. No llevarlo a los extremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que se escucha mucho, ¿no? Con la situación del país, ¿no? Este país se va a la mierda. Y así. Entonces, no llevarlo tan a los extremos. Hay que ver, ¿no? en qué parte estamos de ese extremo que nos genera esos pensamientos y esas creencias. Número 2, clasificar los pensamientos. Clasificar los pensamientos significa identificar lo que es un pensamiento. Le pongo una etiqueta, bueno, es un pensamiento, pero no es real, es lo que me viene, es un pensamiento. Sobre todo cuando uno piensa mucho, ¿no? Número 3, observar los sentimientos y las emociones. No tenemos que juzgarlos, ni tampoco identificarme con ellos, ¿no? Las emociones todo el tiempo aparecen. Y las emociones no las podemos controlar, sí podemos gestionar. Pero, por ejemplo, una forma interesante es, bueno, me genera una emoción, pero no me quedo en la emoción. La emoción, recuerden, la emoción es una respuesta automática e intensa a estímulos, ya sea internos, nuestros pensamientos, o alguna situación de nuestro cuerpo, o externos. Generalmente se caracteriza por cambios fisiológicos y psicológicos. Son momentáneos, son intensas y son momentáneas, pero yo me puedo quedar en una emoción. Y los sentimientos, si bien son más complejos, pero son más duraderos que las emociones. Y esto se refiere a actitudes o reacciones evaluativas hacia objetos o situaciones. Puede haber una evaluación o un juicio sobre algo, ya sea
personal o una situación. Bueno, y puede tener mucha influencia, ¿no? La cultura, nuestra personalidad, obviamente las experiencias pasadas. El sentimiento, por ejemplo, es el amor, la felicidad, el resentimiento, la gratitud, la envidia. Entonces, es cuando el sentimiento es cuando se hace carne y la emoción es más volátil. El miedo, el enojo, la furia, pero es más momentáneo. No me tengo que, importante es no me tengo que juzgar. Yo soy enojón, no me tengo que juzgar, son situaciones que enojan, ¿no? El tema es, muchas veces, a veces si me identifico con una emoción, puede haber alguna protección o puede ser para, cuando me descontrolo puede ser para lograr otras cosas también. No, eso hay que analizarlo. Número 4. Tratarnos con amabilidad y comprensión cuando cometemos errores o cuando perdemos el control. Tratarnos con amabilidad. Pero bueno, trabajar sobre eso. No porque me trate con amabilidad me voy a descontrolar siempre. Entonces, es importante poder comprender por qué me descontrolé, por qué cometí un error. Y ser más amable, no ser tan látigo, no tan autocrítico. Número 5. Reemplazar pensamientos negativos con pensamientos positivos. Reemplazar pensamientos negativos con pensamientos más positivos y realistas. Más realistas. Entonces, no puedo hacerlo. Bueno, sí voy a poder hacerlo, tal vez me cueste. Tengo que aprender más, tengo que trabajar más, tengo que entrenar más, tengo que practicar más, pero en el tiempo lo voy a lograr. Entonces, eso es un pensamiento más realista. Ahora me cuesta, pero si yo practico y lo hago, lo voy a hacer. Entonces, tener más comprensión. Estoy aprendiendo. Yo siempre lo relaciono, yo hago artes marciales, entonces lo relaciono, ¿no? Cinturón blanco. El cinturón blanco es recién empieza, un alumno que supuestamente nunca hizo arte marcial y está aprendiendo una actividad nueva. Entonces hay que los guía y como a mí me pasa, ¿no? Cada vez que yo hago una actividad nueva, yo digo, bueno, cinturón blanco. Entonces voy aprendiendo la actividad y entiendo que puedo cometer errores. Y entonces voy trabajando sobre eso. Voy aprendiendo la actividad y al mismo tiempo voy accionando. Y me permito hacer la experiencia y trabajar sobre eso. Siempre que empiezo una actividad, siempre tiene un motivo. Entonces el motivo, por ejemplo en arte marcial era llegar cinturón negro. Bueno, entonces tengo que pasar por todos los cinturones anteriores primero. Y cada uno tiene su aprendizaje, cada uno tiene su actividad, cada uno tiene su acción, cada uno tiene sus errores. En ese camino, del blanco al negro, bueno, hubo un montón de situaciones que sirvieron de experiencia y que se fueron mejorando. Número 6. La práctica de la atención plena. La atención plena, se lo puede también decir como vivir el momento presente. Vivir el momento presente es estar en el momento y no dejarnos llevar por las emociones o por los sentimientos en relación a lo que estamos haciendo o a ese motivo que tengamos para controlarnos. Vivir el momento presente. Número 7. Debemos identificar las señales de alerta cuando estamos perdiendo el control. Cuando empezamos a tener los primeros nervios, como se le llama normalmente, cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos enojamos fácilmente, cuando empieza la ansiedad, cuando nos sentimos impacientes. Bueno, todas esas son señales de alerta. Entonces, eso nos va a permitir poder darnos cuenta de que estamos por perder el control o en principio de perder el control. Número 8. Descansar. Cuando empiezan las señales de alerta, la número 7, hacer una pausa, descansar, tomar un descanso. Entonces eso
va a permitir, ¿no? Una pausa puede ser una respiración consciente, ¿no? Por ahí no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero me puedo tomar una pausa para respirar, para volver a mi estado más armonioso y poder continuar, en lo que sea. Obviamente hay momentos que son más difíciles, pero bueno, si yo reconozco las señales, puedo hacer la pausa. Si no la reconozco, obviamente no voy a poder llegar a hacer la pausa. Número 9. La respiración consciente calma y reduce el estrés. El estrés es una señal, una de las señales de alerta, ¿no? que puedo empezar a perder el control. Entonces, ¿qué es lo que hago? Respiro. La famosa respirar. Tómate unos minutos y respirá. A los que están nerviosos lo primero que le dicen es respirar. Entonces, bueno, hay que hacer caso a eso. Es algo muy poderoso. La respiración es muy poderosa. Entonces, la respiración consciente, acuérdense, no importa la técnica, ya el hecho de prestarle atención a la respiración es una técnica, nos puede ayudar a calmarnos y a reducir el estrés para poder continuar, si es necesario. Número 10, enfocarse en lo importante, en las prioridades. No dejarnos llevar por pensamientos o sentimientos. Me tengo que enfocar en lo que es importante, en la prioridad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Que hablábamos de escribir las metas y demás. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, en el día, bueno, a ver cuáles son las actividades del día. Y hacer una lista con las actividades del día, con las obligaciones, con los compromisos que tengo, y ir por orden de prioridades. Por orden de prioridades. Lo más importante primero. Si corresponde, por ejemplo, ¿no? Pero si yo arranco la lista de la mañana y lo más importante está a la tarde, bueno, me voy ocupando de lo más importante en relación al día. Bueno, hay mucho para eso, mucho trabajo para eso, pero esto es enfocarse en lo importante, no en las banalidades o en las cosas que realmente no son importantes. Tener en cuenta que muchas veces las emociones y los sentimientos van a tratar de boicotear. Entonces me enfoco en lo más importante. Bien, si alguien quiere, por ejemplo, tener un libro de referencia, pueden leer, si quieren, pueden buscar el libro Autocontrol de Kelly McGonigal. Parte de lo que vimos hoy viene de ese libro. Les dejo como frase de cierre de un filósofo romano, algunos lo pueden conocer, que es Séneca. Séneca dijo: quien no se controla a sí mismo no puede controlar su destino. Quien no se controla a sí mismo no puede controlar su destino. Esto sería como un barco en el río sin timón. Vamos de acuerdo a la corriente y no podemos tomar la dirección a donde queremos ir. Los dejo con esta frase para que piensen, queda grabado, compártanlo, empiecen a trabajar sobre su voluntad, sobre su autocontrol, y los invito a que empiecen a controlar, a tomar el rumbo de su destino.